Hola chicos, ¿cómo andan? Esta sería nuestra clase número 13. Hoy vamos a empezar con la última parte del año, que sería lo que tiene que ver con ecología, ¿sí? Nosotros a lo largo del año fuimos viendo distintas maneras de abordar un tema que es el transporte de materia y energía a través de la célula, ¿sí? O sea, cómo la célula absorbe y procesa la materia y energía a través del organismo. Nos centramos en el organismo humano, ¿sí? Yo también acorté un poquito los temas por el contexto de pandemia para no hacer trabajos prácticos tan largos. Y lo último que nos queda es a través de los ecosistemas. Nosotros los ecosistemas los vamos a ir tratando de un nivel de complejidad menor a nivel de individuo a un nivel de complejidad mayor. Nosotros vamos a ver los ecosistemas a nivel del individuo, después a nivel de poblaciones, que serían grupos de individuos, a nivel de comunidades, que serían grupos de poblaciones, y a nivel de ecosistemas, que serían la interacción de esas comunidades de poblaciones de individuos, ¿sí? Toda la escala de complejidad, con el ambiente abiótico, digamos, con el suelo, el agua, el clima, ¿sí? Distintas condiciones y disponibilidad de recursos que van a encontrar esas comunidades en esos ambientes, y cómo la variación de esas condiciones y recursos van a afectar al desarrollo de estas comunidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, es ver cómo los organismos utilizan estos recursos. Hay una cuestión que les quiero aclarar, dos conceptos que tienen que ver con qué es un recurso y qué es una condición. Las condiciones ambientales pueden ser la humedad, la luz, la temperatura, ¿sí? Distintas condiciones ambientales, la salinidad del agua, por ejemplo, para un pez que vive en un río o en el mar. La diferencia que tiene con que, por ejemplo, ese agua sea una condición, un recurso, tiene que ver con que, por ejemplo, un pez en el mar va a ver su ambiente acuático como una condición, y por ejemplo las características de ese agua van a ser condiciones. ¿Por qué? Porque nunca se le van a agotar esos recursos, o el mar es tan amplio que nunca va a ser limitante la cantidad de agua que tenga. Para un animal que vive en la tierra, eso va a ser un recurso, porque si yo hago uso del agua, puede ser que se agote para mí o para otros animales. Lo mismo le va a pasar a las plantas, o sea, la cantidad de agua que haya en el suelo va a ser limitante para su crecimiento. Quizás para una planta que vive en un ambiente terrestre, ese agua sea un recurso, porque va a competir con otras plantas por ese recurso agua, pero para una planta que vive en un ambiente inundable, eso no es un recurso. Entonces, que algo sea o no un recurso va a depender del organismo que lo esté utilizando. Voy a achicar un poquito la imagen. Por ejemplo, los recursos van a tener ciertos atributos. Primero, van a proveer de energía para las funciones vitales, ¿sí? Por ejemplo, un recurso para mí podría ser un alimento. Por ejemplo, los azúcares y las grasas suelen ser recursos de los que yo extraigo energía. Para una planta, esa energía la puede extraer de la luz solar. Entonces, el recurso que va a aportar energía va a ser la luz solar. Después, un recurso también puede ser materiales para construir estructuras en los seres vivos. Por ejemplo, para mí, las grasas pueden llegar a ser también materiales para construir, por ejemplo, mis membranas celulares, y las proteínas, de las cuales yo voy a extraer los aminoácidos que después me van a servir para construir mis propias proteínas, también van a ser este recurso que me ayuda a construir mi propio organismo. Por ejemplo, para un caracol, o para mí, por ejemplo, el calcio también es un recurso que me va a servir
además de para mi fisiología muscular y para la contracción muscular, para construir mis huesos, ¿sí? Ahora, en un organismo adulto quizás no sea tan importante construir mis huesos porque ya están formados, aunque hay una dinámica de construcción y degradación de huesos que se da por ciertas células que viven en los huesos, que metabolizan el hueso. Y para un caracol, por ejemplo, que está desarrollando su caparazón, también el carbonato de calcio que esté en el agua va a servirle, o los iones de calcio que estén en el agua le van a servir para poder producir su caparazón. Si tiene un déficit de calcio, probablemente no pueda construir ese caparazón de la manera que necesita. Los recursos, a diferencia de las condiciones, es lo que yo les decía, van a caracterizarse por su abundancia y disponibilidad. Van a poder ser consumidos y, en el caso de que sean escasos, van a generar competencia. Y el tema es, cuando habla de disponibilidad, tiene que ver con que quizás algún recurso pueda ser muy abundante, pero pueda ser escaso. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de una planta, una orquídea, por ejemplo, que crece en la copa de un árbol, en una zona inundable. Si no llueve durante varios meses, por más que el agua esté ahí abajo, ¿sí? O sea, que esté en una zona muy húmeda, le va a faltar agua a esa orquídea porque no va a estar disponible para ella. También en algunos suelos que pueden ser ricos en nutrientes, si el suelo tiene ciertas características químicas, esos nutrientes, aunque están en el suelo, no van a estar disponibles para las plantas. Por ejemplo, las arcillas son suelos que, si bien pueden retener muchos nutrientes, por una interacción química entre esos nutrientes y el propio suelo, quedan como muy adheridos químicamente a la arcilla y a las plantas les cuesta extraer esos nutrientes del suelo. Son dos ejemplos. O por ejemplo, yo como ser humano, si estoy en el medio de una pradera y de repente hay un montón de antílopes dando vuelta por ahí, si no tengo las habilidades para poder cazarlos, es un recurso que yo lo podría consumir, pero no está disponible para mí porque no tengo las habilidades para cazarlos. Un ejemplo de todo esto, un ejemplo gráfico, es por ejemplo el espacio en el suelo para organismos sésiles. Esto es una esponja marina, las esponjas marinas viven pegadas en el suelo y si hay varias esponjas cerca, lo que le va a faltar a esa esponja es una zona de suelo para poder crecer. ¿Sí? Eso sería un recurso para las esponjas marinas. Para mí, el suelo, en todo caso, será una condición. ¿Sí? Yo camino sobre el suelo y no importa. O sea, sería difícil que haya tanta cantidad de seres humanos que me falte un pedacito de suelo para poder vivir. Probablemente antes se agotarían otros recursos que el recurso suelo. Se me dio vuelta una de los cuadritos, ahora lo acabo de ver, bueno, pero igual se entiende la filmina. Algunos recursos para las plantas, la luz para la fotosíntesis, que es el que está girado. La luz para las plantas puede variar según la latitud. En la zona del Ecuador va a haber más luz a lo largo de todo el año y según la estación del año. Sobre todo, en la zona del Ecuador en general la luz a lo largo del año es constante, pero en las zonas más templadas hay variaciones anuales y eso hace que las plantas se adapten a esas variaciones anuales. Y también en cada uno de los ecosistemas, según la estratificación en medio terrestre o acuático. Estratos son como capas, ¿sí? Por ejemplo, en un bosque hay capas, que está el dosel, el estrato arbóreo, depende si es una selva o un bosque, voy a tener un estrato arbustivo, el sotobosque, que sería la hierba que crece en el fondo del bosque. Y esos estratos van a tener distintas cantidades de luz. Por ejemplo, en la imagen, bueno, no sé para qué lo señalar, pero en las dos que tenemos más arriba, tenemos un bosque
con un dosel arbóreo muy desarrollado, entonces voy a tener un sotobosque donde va a entrar poca luz. Y en el claro del bosque, que sería el que está a la derecha, va a entrar mucha más luz, entonces las adaptaciones de esas plantas a esas condiciones de luz van a ser distintas porque el recurso luz es más escaso en el caso del dosel del sotobosque. En el caso de la derecha, que van a ser hierbas que están adaptadas a condiciones de luz más altas. Y en el caso de un ambiente acuático, yo también voy a tener distintos estratos. Por ejemplo, si tengo plantas flotantes, esas plantas flotantes van a sombrear los estratos más profundos del medio acuático. Y si tengo vegetación o fitoplancton, algas, creciendo en ese ambiente acuático, a medida que vayamos sumergiéndonos en ese ambiente acuático, cada vez la disponibilidad de luz va a ser menor. Eso también va a depender, por ejemplo, de la turbidez del agua, ¿sí? Aguas más turbias van a disminuir más drásticamente la cantidad de luz en ese ambiente acuático. Por ejemplo, el Río de la Plata suele tener aguas más turbias por la suspensión de partículas, es lo que se llama un coloide, ¿sí? Tiene partículas de suelo livianas, dispersas en el agua, entonces eso hace que la capa de producción de fitoplancton sea mucho más estrecha, ¿sí? De apenas unos centímetros, porque cuando nos sumergimos un poco más en el agua, la cantidad de luz que hay es mucho menor. Si es un lago cristalino, probablemente la capa de producción de fitoplancton es mayor y en el fondo del lago vamos a encontrar mucha más vegetación. Y haciendo como un paneo general de cuáles pueden ser recursos para plantas, los recursos para las plantas van a ser el dióxido de carbono, el oxígeno. Las plantas también respiran oxígeno, o sea, usan dióxido de carbono para producir sus azúcares, sus elementos de reserva, usando el dióxido de carbono y la luz, pero también necesitan oxígeno para respirar, porque también tienen mitocondrias y respiran. El agua y elementos químicos que van a utilizar para construir sus estructuras, como el nitrógeno, el potasio, el fósforo y el hierro. Y para un animal podría ser variedad de plantas o animales que son las que comen, o partes de alguna planta o algún animal. Por ejemplo, puede haber animales que coman solamente hojas, flores, el néctar o las raíces, o por ejemplo animales que consuman partes de un animal, por ejemplo, parásitos que chupen sangre, que sean hematófagos, que solamente consuman nuestra sangre y no nos devoren. O, por ejemplo, en la cara nosotros tenemos una comunidad de ácaros que se comen los restos de piel muerta, ¿sí? Entonces comen solamente parte de nuestros animales, parte de nuestro cuerpo, perdón. Y por las formas de obtención vamos a tener distintos usos que tienen que ver con esto que yo les decía antes. También de cómo se capturan los animales. Va a haber casos de predación, parasitismo, ¿sí? Comensalismo, o sea, quizás un animal que coma los restos de otro animal. Por ejemplo, nosotros podemos tener bacterias en nuestro intestino que son comensalistas, que comen lo que nosotros comemos, pero los restos que nosotros vamos dejando. Y la diferencia que hay entre el alimento de origen vegetal y animal tiene que ver con la relación entre carbono y nitrógeno. Las plantas suelen tener más carbono que nitrógeno, y además, según qué tipo de vegetales comamos, las sustancias vegetales pueden ser más digeribles o menos digeribles. En general, las hojas y tallos suelen tener más cantidad de fibra. En el caso de los seres humanos, nosotros no tenemos la capacidad de degradar esa fibra, entonces estamos más adaptados a comer frutos y semillas que son más ricos en azúcares o en almidones, y podemos obtener mejor esa energía. Pero, por ejemplo, algún rumiante como una vaca puede consumir mejor las fibras vegetales, entonces está más adaptada a consumir hojas y tallos. Y después también los depredadores, en el caso de los animales,
se van a clasificar, esperen que voy a correr un poco, a ver si me puedo achicar un poco más. Sí, ahí, si me pongo acá, está perfecto. Se van a clasificar según sean especialistas. Por ejemplo, el ejemplo clásico de un especialista podría ser el oso panda, que solamente come brotes de bambú. Ahí lo vemos comiendo brotes de bambú. Entonces, va a tener, su organismo va a estar adaptado para poder digerir ese alimento y para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes posibles de ese alimento. Al tener una dieta tan limitada, va a tener que asimilar todas las vitaminas, aminoácidos y azúcares de ese alimento, y además, si ese alimento presenta algún tipo de toxina, va a tener que poder de alguna manera degradar o excretar esas toxinas. Otro caso puede ser el del koala, que come solamente hojas de eucalipto. Y el eucalipto tiene ciertos aceites y ciertas sustancias que pueden, en dosis altas, pueden llegar a ser tóxicas. Entonces los koalas tienen maneras de inhibir esa toxicidad de las hojas. Un oligófago es un animal que consume poca variedad de alimentos, pero tiene una variedad un poco más amplia. Por ejemplo, las vacas, que pueden comer alimentos, puede comer hojas, ¿sí?, de hierbas y pasturas, pero no consume una sola tipo de especie, sino que consume una variedad bastante alta. Y los polífagos o generalistas, que consumen gran variedad de alimentos. Yo acá les puse el ejemplo de un zorzal colorado, ¿sí?, que es un pajarito que canta a la madrugada, está acá en la ciudad, que consume insectos, consume frutos, en general. Quizás si ustedes le dejan el alimento de los perros o los gatos en el patio, pueden llegar a ver un zorzal colorado comiéndose el alimento de las mascotas. Pero también si tienen algún árbol con frutal, como una mora o un ligustro, lo van a ver comiéndose esos frutitos. O sea que es bastante polífago. Y el otro ejemplo de polífago más cercano a nosotros somos nosotros mismos, ¿no?, que podemos consumir gran variedad de alimentos. Entonces, podemos diferenciar entre un generalista que consume, dentro de los ítems alimenticios que consume él, una gran variedad de esos recursos alimenticios, y un especialista que consume solamente un ítem. Qué sé yo, un ejemplo caricaturesco de un especialista podría ser ¿cómo se llama? El Bugs Bunny, ¿sí?, que consume solamente zanahorias. Obviamente que los conejos son en realidad generalistas y podrían consumir cualquiera de estos ítems alimenticios en cuanto a verduras. Y los animales se pueden clasificar como oportunistas y selectivos. Y acá hago referencia a una mentira que les dije antes. Por ejemplo, una vaca consume hierbas, pero también puede consumir otros ítems alimenticios, por ejemplo, osamentas de animales o propiamente de vacas. O sea, puede morder huesos, y roer no, porque roer lo hacen los roedores, sino morder huesos y consumir o carroñar, ¿sí?, cadáveres de animales. Aunque es un herbívoro, suele complementar la dieta consumiendo otro tipo de ítems. Después les voy a dejar un videito, un link de un canal que se llama Palaeos, que tiene un video en particular que habla de casos de herbívoros que consumen animales, que consumen carne. Por ejemplo, uno de los ejemplos son caballos comiéndose pollitos, ¿sí?, pollitos vivos, cazando pollitos y comiéndoselos. O sea que en general la alimentación no es estricta. Ustedes lo pueden comprobar. Por ejemplo, los gatos son carnívoros bastante estrictos, pero sin embargo consumen pasto, ¿sí?, para complementar la dieta. O los perros son carnívoros bastante estrictos, sin embargo consumen, igual los caninos suelen ser
suelen tener dietas bastante más amplias, pero consumen frutas, verduras, cereales, ¿sí? En general, si les llegan a dar alimento natural a los perros, se les suele dar también arroz, ¿sí? Restos de comida. Pero la diferencia entre oportunistas y selectivos está en que el oportunista va a consumir lo que esté disponible en el ambiente. Si hay más verduras, va a consumir más verduras. Si hay más carne, va a consumir más carne. En cambio, los selectivos van a tratar de buscar algún ítem alimenticio particular. Y en general van a estar adaptados o van a tener, por ejemplo, un caballo no está adaptado a cazar. Sin embargo, si tiene la oportunidad de comerse un pollito, se lo va a comer. Pero en general está adaptado a consumir pasturas. Y en general nosotros va a ser raro que encontremos un caballo comiéndose un pollito. Sin embargo, pueden hacerlo, ¿sí? Un gato va a estar, no lo vamos a ver pastando en una pradera, o un león no lo vamos a ver pastando en una pradera, en general lo vamos a ver cazando. Pero eventualmente puede ser que consuma algún vegetal, ¿sí? Esa es la diferencia entre oportunista y selectivo. Y después lo que vamos a tener es que la capacidad que va a tener un animal de crecer y desarrollarse va a depender de la disponibilidad que haya de un recurso. Yo acá les voy a dar un ejemplo para dos recursos. Por ejemplo, tenemos el recurso 1, que es el que está en el eje de abajo, que está trazado como R1. El eje de abajo, a ver si, perdón, ahí. Voy a poner con azul, no, con verde mejor. El eje de abajo, ¿sí? Marca la cantidad de recurso que tenemos disponible. Hay una cierta cantidad de recursos, no sé, 1 kilo de carne por día, supónganse, por decir algo, que va a ser suficiente para crecer. O sea, que voy a tener, si yo tengo 1 kilo de carne por día, voy a tener un crecimiento cero. Por ejemplo, un cachorro de león no va a ni crecer ni se va a morir de hambre. Pero para poder crecer va a necesitar una cantidad un poco mayor que 1 kilo por día. Va a tener que consumir un poco más de 1 kilo por día. Si consume menos de 1 kilo por día, no solo no va a crecer, sino que probablemente se va a terminar muriendo. Esperen que... Ahí está. Y si yo tengo un recurso 2, supónganse, hablamos de un carnívoro, kilos de carne por día, un recurso 2 podría ser agua. Si yo tengo una cierta cantidad de agua por día que el animal puede beber, yo voy a tener lo mismo. A partir de esa línea azul horizontal de crecimiento cero, voy a tener, si consume más cantidad de agua va a poder crecer, si consume esa cantidad de agua va a estar en el límite fisiológico, que no va a poder ni crecer ni morirse, y si tiene menos de ese agua ya va a empezar a estar en problemas ese animal. Y el lugar donde este animal va a poder crecer es en el cuadradito, ¿sí? Superior externo hacia la derecha, donde tengo la suficiente cantidad de los dos recursos, por ejemplo de agua y carne para un león, para poder crecer. Y si me falta alguno de los dos recursos, lo que va a pasar es que ese recurso que falte, por ejemplo, si le falta la carne, aunque tenga la suficiente cantidad de agua, ese animal no va a poder crecer, ¿sí? Y el recurso limitante sería la cantidad de agua. Acá lo estamos pensando para dos recursos, pero imagínense que un animal necesita muchos recursos distintos. Desde alimentación, que puede estar constituido por distintos ítems alimenticios de verduras y carnes, o sea, si es un polífago, de que pueda tener agua, pero también, por ejemplo, si lo vamos a pensar en términos poblacionales, de que, por ejemplo, pueda tener sitios para nidificar, refugio, ¿sí? Para esconderse de los depredadores, por ejemplo. Entonces voy a necesitar un montón de recursos, y este análisis sería bastante más complicado de lo que lo estoy planteando acá con dos recursos solos. Lo que pasa es que lo planteo con dos recursos solos porque es más sencillo. Entonces, lo que nos va a quedar es este vértice, ¿sí? Y de acá para arriba
va a ser el lugar donde estos animales pueden crecer. Por ejemplo, para la planta podría ser la cantidad de carbono y nitrógeno. El carbono lo van a fijar de dióxido de carbono. En ciertos ambientes, por ejemplo en las selvas, la cantidad de dióxido de carbono tiende a ser escasa porque hay muchas plantas haciendo fotosíntesis y la concentración de dióxido de carbono en el aire es muy baja. Pero también van a necesitar nitrógeno. Si el suelo es muy pobre en nitrógeno, esas plantas, no, por más que tengan mucho dióxido de carbono disponible, no van a poder formar sus estructuras porque no tienen nitrógeno para poder constituir sus proteínas. Entonces, si tienen un suelo pobre, no van a poder formar sus estructuras. Si estamos en el medio del desierto, donde la cantidad de dióxido de carbono probablemente sea muy abundante, un recurso limitante y el suelo puede llegar a ser fértil, un recurso limitante podría ser el agua. Si no tienen agua suficiente, no van a poder hacer la respiración porque no van a poder abrir unas boquitas que tienen las plantas que se llaman estomas para absorber el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono está disponible, pero existe una gran cantidad del recurso, pero no está disponible porque las plantas no tienen la capacidad de absorberlo por falta de agua. Y los animales, por ejemplo, los recursos pueden ser oxígeno y hierro, ¿sí? Si no tengo la suficiente cantidad de hierro, no voy a poder producir mis glóbulos rojos, entonces me va a faltar oxígeno. Son como dos recursos que son dependientes. Y ahora vamos a ir a lo siguiente. Los recursos se pueden clasificar, dados dos recursos, se pueden clasificar como sustituibles. Por ejemplo, acá yo les doy el ejemplo de... Esperen, que se me fue. Porque el tema es que... Ahí está. Por ejemplo, trigo y avena para pollos. Para a un pollo darle trigo o darle avena es exactamente lo mismo. Y si yo les mezclo trigo o avena, o le doy solamente trigo o le doy solamente avena, es lo mismo porque son dos cereales y les va a brindar más o menos los mismos nutrientes para el pollo. Para un león, comerse una cebra o un antílope también es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que se llaman recursos sustituibles. Si yo tengo recursos que pueden ser sustituibles, pero al consumir dos recursos juntos, yo voy a mejorar o voy a necesitar menos cantidad de cada uno de esos recursos, son recursos sustituibles complementarios. Y el ejemplo que les doy es para nosotros, para los humanos, ¿sí? Si nosotros consumimos arvejas y arroz juntos, supónganse que no consumimos carnes. Las carnes suelen tener cantidad de aminoácidos bien balanceados, entonces no necesitamos, no nos tendríamos que preocupar si consumimos carnes de cómo estamos asimilando aminoácidos. Pero si por ejemplo somos vegetarianos o veganos, cuando consumamos estos alimentos vamos a tener que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo consumo solamente arvejas, esas arvejas tienen más de algunos aminoácidos esenciales que otros, entonces voy a tener una carencia de ciertos aminoácidos esenciales. Y si yo consumo solamente arroz, me va a pasar lo mismo. Hay otros aminoácidos esenciales distintos a los de la arveja que son más abundantes que otros. Entonces yo debería consumir mucho más arroz para tener las concentraciones suficientes de todos los aminoácidos. Pero si yo mezclo la arveja con el arroz, en general la clave es mezclar un cereal con una legumbre, ¿sí? Legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, ¿sí? Con un cereal, arroz, trigo, cebada, avena. Si yo mezclo esos dos alimentos, voy a tener que consumir mucho menos de esos alimentos por separados para poder tener la misma cantidad de aminoácidos balanceados, ¿sí? Ese es un ejemplo de recursos sustituibles. Y también lo que me puede pasar es que yo esté consumiendo recursos que son antagónicos. Si yo consumo
un solo de esos recursos, voy a tener, no voy a tener ningún problema. Pero si los consumo juntos, puede ser que necesiten más de cada uno de los recursos. Por ejemplo, lo que se me ocurre en el caso de los seres humanos son algunas sustancias químicas que son que inhiben la absorción de otras. Por ejemplo, si yo consumo, voy a bajar acá, estoy más cómodo, como que las alturas me dan un poco de vértigo. Si yo consumo sal de mesa, sodio, ¿sí? El sodio es necesario, es vital, o sea, yo debo consumir una cierta cantidad de sodio en la ingesta diaria. Un exceso de sodio, como vimos en la clase pasada, puede producir un desequilibrio en la hormona antidiurética y eso puede traer problemas, pero debo consumir una cierta cantidad de sodio. Pero si yo consumo un exceso de sodio, lo que va a pasar es que voy a tener un problema con la absorción o la eliminación o la retención en mi organismo de calcio. Entonces, lo que me va a pasar es que me va a faltar calcio. Si yo consumo mucho calcio y poco sodio, lo que me va a faltar es sodio, entonces voy a tener una hipotensión. Y si yo consumo mucho de los dos, o sea, se van a competir entre sí y voy a necesitar consumir más calcio, sobre todo en general, en este caso, el problema es la asimilación de calcio, ¿sí? Voy a necesitar consumir más calcio si yo tengo dietas altas en sodio. En general lo que conviene es tener una dieta más bien hiposódica para asimilar, o sea, comer con menos sal para asimilar mejor el calcio. Para asimilar mejor el calcio no solamente basta con consumir una concentración adecuada de calcio, sino en consumir poco sodio. Cuando nosotros habíamos hecho el diseño de la dieta, nosotros teníamos en cuenta solamente los valores diarios recomendados. Y yo les decía que en todo caso ustedes corrijan su dieta, por ejemplo, si habían quedado bajos de calcio, consumiendo alimentos con más cantidad de alimentos con calcio. Pero el problema ahí, eso era una simplificación extrema, porque si yo consumo una cantidad adecuada de calcio, lo que me va a pasar es que si consumo mucho sodio, si me excedí con el sodio, en realidad yo debería consumir más calcio para compensar, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo esto me va a dar si yo estoy tratando con alimentos que son... me equivoqué de filmina. También lo que voy a tener son alimentos que pueden llegar a ser inhibidores. En general son los micronutrientes, que en niveles muy bajos son esenciales, como el cobre, por ejemplo. Yo debo consumir una cierta cantidad de cobre en la dieta. En general en los alimentos no suele estar especificado el cobre porque todos los alimentos tienen unos microgramos de cobre y en general uno nunca está carente de cobre. Pero si yo consumo una cierta cantidad excesiva de cobre, el cobre es tóxico y puede traer ciertos problemas, sobre todo en el transporte de oxígeno y en la producción de glóbulos rojos. Entonces, si ustedes se fijan en esta curva de acá, si yo consumiera por alguna razón, me faltara cobre en la dieta, yo tendría problemas. Sobre todo lo que no podría fabricar son ciertas coenzimas transportadoras de oxígeno. Eso lo habíamos visto cuando habíamos visto el metabolismo de azúcares en la mitocondria, la glucólisis y el ciclo de Krebs. Había ciertos pasos que estaban regulados por coenzimas que adentro tenían un átomo de cobre. Pero si yo estuviese consumiendo una cantidad alta de cobre, llega un momento que ese cobre va a empezar a ser tóxico y va a empezar a ser inhibidor, ¿sí? Básicamente es tóxico y me envenena. Esto en seres humanos no es tan común. En general la intoxicación con cobre, sí con otros metales como el plomo o el cromo, pero se ve, por ejemplo, en vacas en ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierra de la Ventana. El suelo es muy rico en cobre
y lo que suele pasar es que las vacas se intoxican con cobre, entonces hay que hacerles ciertos tratamientos veterinarios para corregir esos excesos de cobre. Porque el suelo, al ser rico en cobre, y las vacas, cuando comen las pasturas, hay una diferencia en cómo las vacas y los caballos comen las pasturas. Los caballos en general cortan el pasto con los incisivos y solamente se comen la parte superficial del pasto. Las vacas enroscan el pasto con la lengua, tiran del pasto y se comen parte de las raíces junto con la tierra. Entonces consumen una cierta cantidad de tierra cada vez que comen el pasto. No es que comen tierra, pero en la ingesta hay una cierta proporción del suelo que después se elimina en la materia fecal. Pero en esa tierra va una cierta cantidad de cobre que a las vacas le pueden producir daños, ¿sí? Los mismos daños que nos pueden producir nosotros. Entonces, en este caso, un exceso de cobre, por ejemplo, es inhibitorio. En general, el cobre, el manganeso, el molibdeno y el boro suelen tener estas propiedades, son micronutrientes que los tenemos que consumir en cantidades muy chicas. En general el selenio también, en general no hay nunca tenemos una deficiencia de estos minerales. Hay algunos complementos dietarios que los traen incorporados, como estos Celtrum y estos complementos dietarios que dice de la A al zinc y tiene algunos metales incluidos, pero en general es muy raro que necesitemos, eso es medio como un verso. En general, con que tengamos una dieta variada, y aunque no la tengamos muy variada, en general los micronutrientes los consumimos en la dieta. Es algo como para despreocuparse. Es raro que nos falten estos micronutrientes. Y creo que con esto sí. Ahí ya terminé la filmina. Bueno, hoy vimos cómo un organismo se relaciona con su ambiente y cómo utiliza estos recursos. La clase que viene lo que vamos a ver es de qué manera estos recursos afectan al organismo, pero al organismo dentro de la población, y cómo ese organismo dentro de la población tiene una dinámica, afecta a la dinámica del crecimiento poblacional. Así que los dejo con esta clase. Les dejo un trabajito práctico para que resuelvan basados en esta clase, y dentro de 15 días tenemos la clase de poblaciones. Espero que anden bien y nos estamos viendo. Hasta luego.